la voz de los protagonistas. En Contextos. Y como le adelanté antes del corte, está con nosotros nuestro colaborador y amigo, el doctor en filosofía Luis Alberto Vázquez Álvarez, que hoy viene en su calidad de exconsejero ciudadano del INE. Luis Alberto, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, para que nos comentes sobre tus expectativas de las autoridades electorales para las elecciones de 2018 y tu opinión sobre todas estas todos estos puntos de vista y comentarios adversos en contra, lo mismo del Instituto Nacional Electoral, que por cierto Sergio Aguayo Quesada las calificó como un peligro para México en 2018, lo mismo que el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación y los institutos electorales de los estados, en el caso concreto de Coahuila, tan cuestionado en las pasadas elecciones de junio. Y la FEDEP, Fiscalía también. Bueno, mira, en primer lugar partamos de que el sistema electoral mexicano es sumamente complicado. Yo creo que hay intención en darle esta característica porque lo que se busca precisamente es ponerlo de tal manera frente al electorado, tantas candados, tantas situaciones de que pareciera ser que en realidad se están cuidando unos a otros para que la gente confíe, pero en la práctica final resulta que todos los candados que el sistema electoral mexicano tiene son fácilmente salvables, sobre todo por la argucia corruptiva y el cinismo maquiavélico con que se mueven los partidos, en particular el partido en el poder. Por eso es importante definir que curiosamente en otros países los sistemas electorales son simples, son sencillos. La gente va y vota y gana aquel que obtiene el mayor número de votos de los electores sin tener que pasar por una serie de organizaciones que cada vez son mayores y que el Estado mexicano va incrementando. Gente que vigila a gente, pero que en la práctica no se llega a nada. Bien. Comentabas, Juan, precisamente del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. Bueno, déjenme decirles que hay cuatro autoridades, ya las mencionaba Juan en general, ¿no? Una es el INE, el otro son los institutos electorales, voy a tratar de platicar de cada uno de ellos rápidamente, la otra es la FEPADE y finalmente es el llamado TRIFE, que ahorita digo el nombre exacto que tiene de manera oficial. El INE está compuesto por 3 estructuras a nivel nacional. La primera, que es la única que decide, que es la que determina todo, es el Consejo Nacional. Es un consejo burocrático, estrictamente hablando, formado por burócratas de tiempo completo, con sueldos superiores a los 4 millones de pesos al año en sus consejeros, y que tiene una serie de personas debajo de ellas que son las que pueden en un momento dado dar las pautas para que se pudiera generar una credibilidad. Recientemente, y yo así lo escribí desafortunadamente, ciertas declaraciones desde el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, y algunos consejeros nos hicieron caer en la tentación de creer en el INE. Hicieron declaraciones fuertes. Ahora sí vamos a arrebatar, ahora sí vamos nosotros a respetar el voto del ciudadano, ahora sí vamos a hacer esto y esto otro. En las palabras, el Consejo Nacional del INE fue muy bueno, pero en la práctica de pronto descubres que no hay nada de eso. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de nombrar como responsable de la fiscalización de los partidos a un íntimo amigo del candidato del partido oficial. Una persona que de antemano sabemos que no va a hacer nada. Ya de por sí, las personas que estaban antes en el programa de fiscalización no habían hecho mucho. Y lo vimos en el Estado de México, lo vimos en el Estado de Coahuila, donde si bien es cierto se habló de una fiscalización que encontraba un rebase muy alto de las cantidades del candidato del PRI, que hoy gobernador, no era lo suficiente. No solamente la fiscalización, sino que hubo una serie de actos tanto en el Estado de México como en Coahuila,
que nos hacen dudar mucho de la capacidad real del INE. Decía que el INE tiene 3 estructuras. La primera es el Consejo Nacional, formado por burócratas. La segunda estructura es, en los estados existe un consejo local y una junta local. La junta local es burócrata, está formada por vocales que trabajan de tiempo completo. El consejo local del INE, en el estado de Coahuila, por ejemplo, está formado por 6 personas supuestamente que provienen de la ciudadanía, pero estos son nombrados por los consejeros nacionales, los cuales llegaron a ese lugar gracias a que los partidos políticos se repartieron el plato, decidieron cuántos para este, cuántos para el otro, y a su vez ellos empiezan a designar en los consejos locales de cada uno de los 32 entidades federativas, empiezan a designar a los consejeros de ese estado con los mismos criterios. Finalmente llegamos a los distritos que podríamos considerarlos la base de la estructura electoral mexicana y que son 300 distritos y que son los que están más cerca de la comunidad. Se conforma de la misma manera que el local, tiene una junta local, una junta distrital, compuesta por personas que trabajan todo el tiempo, vocales que están permanentemente laborando, y por 6 consejeros que, ciudadanos que son nombrados por el Consejo Local. Ahora bien, aquí es donde está lo trascendente en el INE. Decía hace un momento que solo el Consejo Nacional tiene capacidad decisoria. En la práctica hemos podido comprobar que los consejos locales, o sea, los consejos del INE en el estado, no tienen una verdadera capacidad, y que en los distritos mucho menos. Yo encuentro en la mayoría de los casos a los vocales de los distritos cuadrados. Es decir, ¿por qué llamo cuadrados? Porque es gente que se basa fundamentalmente en acuerdos que provienen del Consejo Nacional y del Consejo Local, en su caso, que se basan sobre todo en la normatividad, pero que no ven la realidad electoral del país, del estado, de la situación. Lo vivimos aquí en Coahuila en la elección pasada del 4 de junio de este año, que ya termina, donde los principios fueron olvidados. Lo que fue determinante fue la forma precisa cómo se manejaba la interpretación de las normas electorales y de los acuerdos del Instituto Nacional Electoral, que por cierto hay ocasiones en que los acuerdos del Instituto Nacional Electoral y lo que vienen a ser las leyes, hay cruce, hay choque de ideas, hay contradicciones, y entonces simple y sencillamente se basan en lo que es. Tampoco los consejeros distritales ciudadanos tienen una verdadera capacidad decisoria. Pueden protestar, pueden decir lo que quieran, pero finalmente no tienen esa decisión. Por lo tanto, el INE en general no puede representar una verdadera seguridad para las elecciones, porque no tiene capacidad decisoria, porque en la práctica en el Consejo Nacional, aunque los consejos distritales puedan ser muy buenos, en la práctica el Consejo Nacional se ajusta a intereses particulares de los partidos que los pudieron haber colocado, y lo estamos viendo claramente. Yo creo que es una cuestión diaria, que vemos que el INE da unos bandazos terribles, ¿sí? De extremo a extremo. Ese sería el INE. Sí. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me interesa conocer tu opinión sobre estas decisiones que ha tomado, ¿sí? Revocando dictámenes o revocando decisiones, valga la redundancia, del Instituto Nacional Electoral que se perciben como legales y apegadas a derecho. Y me refiero concretamente a 2 casos. Lo de darle luz verde a las tarjetas en los procesos electorales que el INE había prohibido, y que ayer se informó que el tribunal le dio luz verde, revocó esa decisión del INE. Y bueno, también el caso que conocemos muy bien los coahuilenses, que fue el proceso electoral donde el INE determinó que había habido un rebase de los gastos de topes de gasto, un rebase del tope de gastos de campaña, y sin embargo, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente dio como buenos ciertos gastos en redes sociales que permitió librarla.
Mira, está muy fácil el asunto. Decía hace un momento que en particular los consejos distritales del INE, las juntas distritales, son las que dan la cara al elector, las que están inmediatamente adentro. Claro que dentro de ellos, en particular, varios consejeros y algunos vocales se hacen de la vista gorda. Pero la verdad es que ellos son los que ven la realidad, ellos son los que están allí. Ellos son los que nombran a los representantes de casillas, son los que visitan las casillas, son los que atienden a la gente. Y el que el INE descubra que hay una serie de fraudes muy graves, lo son en la práctica. ¿Qué sucede con el TRIFE, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un nombre correcto? ¿Qué sucede con él? Ellos están allá en su guarida, y yo le llamaría así guarida tal cual, recibiendo la información que tienen, que les llega por parte de no sé quién, pero no son las realidades. Por lo tanto, no pueden atender las pocas, porque son pocas quejas que realmente reciben del INE. Reciben información de los partidos y para ellos solamente hay un partido que tiene la razón. Todos los demás partidos están equivocados. O un conjunto de partidos que dependen del mismo partido, los falderos del PRI, y es lo único que ellos atienden. Todo lo demás que recibe el TRIFE definitivamente no tiene ningún valor. Hay una serie de personas, yo te estaba escuchando ahorita cuando iniciabas, editorialistas, politólogos, analistas, que comentan que se espera para 2018 un gran fraude. Ya se habla de un gran fraude. Pero ¿cómo no puedes hablar de un gran fraude cuando te das cuenta que la máxima autoridad electoral en el país, que es el TRIFE, está cerrando los ojos ante la problemática nacional y definitivamente no quiere atender? ¿Sí? Entonces, yo me atrevería a decir que el TRIFE está completamente secuestrado por el poder, en este caso, el Poder Ejecutivo Federal, y que solamente atiende a los llamados directos de el amo. La ley no le sirve para nada. La ley no se ejecuta y yo siempre he dicho, ¿para qué presume el sistema electoral mexicano tanto sus principios de transparencia, etcétera, etcétera, si en la práctica no los aplica, no los lleva a cabo? Por lo tanto, el TRIFE puede ser el elemento sustancial, perdón, que conlleve a un gran fraude electoral en el 2018. Si las votaciones van a ser tan cerradas como las supuestas encuestas que pudiéramos creer que hay ahorita, de un 22, un 23, un 21% de los principales actores, eso va a ser totalmente revertido por el TRIFE, el cual se va a encargar de que eso no sea determinante. Bien, ahora, ¿cuáles son tus expectativas para el año 2018 en el panorama político del país? Bien, mira, vamos a partir de que el INE va a organizar las elecciones federales, ¿sí? Y que hay ciertas señales, presagios, que indican que va a haber una verdadera, ¿qué podríamos? Permisividad a los partidos para que ejecuten acciones totalmente ilegales. Todo parece indicar que por ahí va. Ciertas condiciones que ya se están manejando, que se están dando. En cierta medida sabemos que los consejeros actuales del INE a nivel nacional son gente muy ligada a los partidos y salvo dos excepciones que yo me atrevería a decir ahorita de los 11 consejeros, salvo dos excepciones, los demás están perfectamente ligados a condiciones. Y te lo repito, lo demuestra el nombramiento del actual titular de fiscalización. Ya por ahí se ve que no va a haber nada, que se puede rebasar 1000 veces el presupuesto electoral, que es el que creo que por ahí va a estar, y puede ser. Se va a repetir la historia de 2012, en donde se compraron 5 millones de votos,
a un promedio de 500 pesos, y que si de pronto decimos, ay, ¿quién compró 5 millones de votos a 500 pesos? Espérense, multipliquen y verán que no es tan difícil, son 2.500 millones de pesos. Eso fue lo que se robó Duarte en Chihuahua nada más. Ahora imaginémonos a nivel nacional. Va a haber una compra tremenda de votos, ya se están empezando a dar esas situaciones en este preciso momento. Por lo tanto, yo creo que la sociedad va a tratar de establecer la política. Mira, ¿qué me llama la atención? De las encuestas que han estado saliendo ya, la cantidad tremenda de personas no que van a votar por un partido, sino las que nunca votarían por un partido. Yo creo que eso hay que ponerle mucha atención. Yo digo, yo jamás voy a votar por este partido. A eso pongámosle atención. Porque de pronto va a resultar con que la suma de los votos a favor de un partido por el que nunca nadie votaría es mayor a la diferencia del porcentaje de los que no votarían. Esa es una expectativa que yo veo muy difícil, que yo veo que se puede dar. Los spots nos están engañando. Realmente a mí me duele el estómago escuchar cómo Peña Nieto habla de que este país está bien, vamos avanzando, estamos logrando, con gasolina carísima, con una inflación del 6.7 prácticamente ya, ¿sí? Con una reducción de la tasa de trabajo altísima, donde lo único que la puede justificar son los trabajos, ¿cómo se llama? Su empleo, ¿sí? Y salarios bajísimos, una población cada vez más paupérrima, y la clase media también cada vez peor, porque con estos aumentos en realidad no están llegando a nada. Entonces no va a quedar más remedio. El ciudadano pobre, la gente humilde, no va a tener más remedio que comprar o que vender su voto. Se lo van a comprar y están sumando miles de millones de pesos para comprar votos. Si en 2012 se habló de 5 millones de votos comprados, la verdad de las cosas es que ahora se pueden comprar 10 millones de votos. Hay dinero suficiente para comprar 10 millones de votos a 1,000 pesos el voto. No se nos haga extraordinario. Tomemos en cuenta que son mugres 10,000 millones de pesos y que Enrique Peña Nieto se ha gastado ya más de 100,000 pesos, nada más él, en pura publicidad en los medios de comunicación. Eso se va a incrementar. ¿Dónde estaría la esperanza? Estaría en la gente que piensa, estaría en los jóvenes. Ahora puede ser que los jóvenes decidan por dónde va. Pero lo que yo esperaría es que la diferencia entre los partidos que ganen o que obtengan la votación sea tan superior a la estructura corrupta del partido, del país, para que realmente se pueda llegar a tener una aceptación de que las autoridades electorales reconozcan el triunfo del pueblo. Por ahí lo veo yo, Juan. Bien, y tenemos este comentario de Estela Segura. Pienso que mientras haya tantos millones alrededor de los tres poderes, subsecuentemente dentro de todos los cargos gubernamentales, no creo que vaya a haber una buena acción. Porque como dice el dicho, con dinero baila el mono, los van a estar comprando. Por muy honrada que sea la persona va a caer porque son millonadas y al que quiera actuar con honradez no lo van a dejar llegar. Es lo que dice Estela Segura. Luis Alberto Vázquez Álvarez, doctor en filosofía, ex consejero ciudadano del INE, titular de Diálogos con la Historia. Nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias. Yo nada más quiero mencionar una más, que es el uso de los recursos del Estado, y me refiero a personas, me refiero a vehículos, me refiero a condiciones a favor del partido en el poder. Bien.